una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos alrededor del mundo. Dios les bendiga rica, pero ricamente. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Estamos contentos, estamos alegres, porque Cristo Jesús vive en nuestros corazones. Queremos darle gracias a todos ustedes, amados televidentes, la gran acogida que ustedes le han dado a este segmento de Consejería Pastoral. Hoy tenemos un tema muy interesante que va a bendecir su vida. Y el tema es el peligro de escuchar la voz de una mujer que no es de Dios. Ese es el tema. Hermanas, no se asusten ni tengan miedo, porque son las mujeres que no son de Dios, ¿verdad? Las que no son de Dios. Porque las mujeres que son de Dios es una bendición tremenda para el hombre. Son las ayudas idóneas, como dijo Cristo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. Y para este interesante tema del peligro de escuchar la voz de una mujer que no sea de Dios, hemos invitado a 3 nacionalidades diferentes para este tema: un colombiano, un cubano y un venezolano. Ahí usted va a poder ver las versiones de los 3 pastores que tienen mucha experiencia en el Evangelio de Cristo. Para mí es un privilegio y un honor aquí hoy presentarle a ustedes a John Jairo Torres, del Ministerio Altar de Fuego. Bienvenido, varón de Dios. Gloria al Señor, estamos contentos y bendecidos, creyendo de que este es el tiempo que Dios ha preparado para poder soltar una palabra que traerá una hermosa asignación. Así que para mí es una bendición poder compartir este momento, programa de bendición para todos. Mi nombre, John Jairo Torres. Excelente, John Jairo. Gracias, mi hermano, por tu disponibilidad para este tema. Amén. Él es de Colombia. Desde Cuba, desde La Habana, Cuba, nuestro hermano, autor del libro Creerle a Dios, el pastor Eduardo Sánchez. Bienvenido, Eduardo, a Consejería Pastoral. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los oyentes, los televidentes, los hermanos, los pastores. Estamos contentos de poder compartir con mi hermano pastor Bruno Camaño y el resto de estos 2 pastores amigos. Esperemos que sea una tarde preciosa para todos. Dios les bendiga mucho. Excelente, pastor Eduardo. También tenemos de Venezuela el pastor Julio Cañas, del Ministerio Casa de Oración Internacional. Bienvenido, Julio. Gracias, pastor. Gracias, le doy a Dios por esta oportunidad. Un privilegio estar aquí con el doctor Bruno Camaño y con mis colegas, los pastores, con un tema poderoso que sé que va a bendecir la vida de todos los que lo oigan. Excelente. Gracias, mi hermano, por tu disponibilidad también. Bueno, cada ministro va a desarrollar en el libro de Esther, que ahora aparece el texto bíblico en su pantalla. Apúntelo, por favor, porque esto es un caso que fue un caso real, y no solamente fue un caso real, sino es un caso que te puede enseñar a ti, a tus hijos y a tu generación el peligro de intentar algo mal en contra del prójimo, como dice Proverbios. Y dice la palabra de Dios en Esther 5:14. Y le dijo Zeres, su mujer. ¿A quién le dijo? A Amán. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella.
y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Un consejo de una mujer que no era de Dios. Y un consejo de los amigos y una debilidad de un hombre que quiso intentar el mal para un hombre llamado Mardoqueo. Vamos a ver la versión de nuestro hermano John Jairo Torres, siervo de Dios. ¿Qué tú ves ahí? Gloria al Señor. Había una palabra, un destino profético para Mardoqueo. Cada persona, cada hombre que tiene un destino profético marcado por el Señor, va a comenzar a establecer una palabra y a establecer un principio. El enemigo estaba estableciendo algo en la vida de Mardoqueo para que diera fin al propósito de Dios. Hay veces que hay personas que se nos acercan o mujeres que se acercan trayendo quizás una palabra contraria a lo que Dios ya ha establecido. A veces el consejo no es el consejo oportuno que una persona o un hombre debe recibir en este caso. Estamos hablando de una mujer que trae una palabra, que trae un consejo a su esposo, pero que ese consejo lo va a llevar a la muerte. ¿Cuántas personas o cuántos hombres han muerto a nivel espiritual, a nivel ministerial, a nivel secular, por un mal consejo que aquella mujer ha traído? Pero creo que cuando Dios establece un principio, cuando Dios establece sobre tu vida un destino profético, lo vas a alcanzar. Se han muerto empresas, se han muerto negocios, han muerto ministerios, han muerto talentos en personas por un mal consejo. Puertas se han cerrado, pero Dios quiere levantar y restaurar a la mujer a nivel espiritual, a nivel ministerial. Yo creo que en este tiempo hay una descendencia que Dios está despertando en la mujer. Hay una palabra que Dios está despertando en ella, y Dios levantará a mujeres que puedan traer un consejo de reino, que puedan marcar una historia. Dios está en este tiempo restaurando el espíritu de la mujer para Dios honrarla, para que pueda venir bendiciones. Lastimosamente hay mujeres que quizás no acatan lo que Dios está estableciendo, pero yo creo que Dios comenzará a bendecir a muchas mujeres que nos están escuchando a nivel del mundo, a través de las redes sociales, a través de su canal Alma Visión, y creo que Dios hoy despertará algo especial. Dios despertará algo nuevo en tu vida. ¿Cuántas mujeres, Pastor Bruno, no están sufriendo? Amados pastores, ¿cuántas mujeres no están sufriendo porque dieron un mal consejo y ahí vino la ruina de su casa? Vino la ruina ministerial, vino la ruina espiritual por el mal consejo. A veces aquellas mujeres actúan con un mal consejo que reciben, de un mal testimonio que ellas vieron, pero Dios restaurará el espíritu de ellas y no pasará lo que pasó con Amán. Creo que Dios hoy restaura tu espíritu, tu corazón y tu vida. Son las palabras que Dios ha puesto en mi corazón, Pastor Bruno. Excelente. Mire qué interesante cómo cada uno va a dar un ángulo de este consejo malo que le dio la mujer a Amán. Vamos a escuchar a el pastor Eduardo Sánchez. Varón, ¿qué más tú ves ahí? Sí, pastor, veo que esta mujer Ceres, el consejo que le dio a su esposo no fue para bien. Y a veces los esposos no solamente debemos poner atención a los consejos, ya sea de una esposa o de un amigo, sino es que muchas veces, hay personas buenas que no dan buenos consejos. Quizás Amán pensó que por ser su esposa, pues el consejo era bueno, porque era su esposa, era su amiga, pero no necesariamente por ser un amigo o una familia puede ser un buen consejo. Por esa razón la Biblia habla que debemos de probar los espíritus. Tenemos que probar los espíritus para ver si el consejo que estamos recibiendo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y a veces es el mismo Satanás, a veces usando, a veces amigos o familia,
para decirnos, orientarnos cosas, pero que no vienen de Dios. En este caso, esta mujer no era una mujer que obraba de acuerdo al corazón de Dios, y su consejo fue para hacer daño al pueblo de Israel y a este Mardoqueo, un siervo de Dios. Y evidentemente al final de la historia, lo que ella aconsejó, que era preparar esa horca para ahorcar a este siervo, este israelita, ¿verdad? Pues se revirtió el consejo y las consecuencias las tomó su esposo y su familia. Así que yo aconsejo a todo el que nos está viendo que no necesariamente, siempre escuche una segunda opinión. Y si es importante en los consejos, busque una tercera opinión. Y sobre todo, aún escuchando las opiniones de un anciano o de una anciana, vaya a las Escrituras, porque en las Escrituras está el sello, ¿verdad?, de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es el deseo de Dios y de lo que Dios quiera para nuestras vidas. Así que tengamos cuidado con los consejos, y aún venga de la esposa o venga de un esposo, de un amigo, amén. Si no está de acuerdo al corazón de Dios, no va a ser muy beneficioso para nuestras vidas. Así sucedió con la vida de este hombre, Amán, que resultó que su muerte fue dictada por el consejo de su esposa de la manera que lo hizo. Tremendo, ¿eh? Qué historia tan interesante. Vamos a escuchar ahora al pastor Julio Cañas. Adelante, siervo. Tremenda historia. La protagonista Ceres. Yo me pregunto, digo, esta mujer no tenía necesidad de eso. Su esposo Amán era el favorito del rey. Tenían dinero, tenían fama, tenían casa, tenían de todo. Pero el hombre dice que cuando miraba a Mardoqueo fuera de la puerta, como no se le arrodillaba, no lo reverenciaba, se molestaba. Y eso le incomodaba tanto que le echaba a perder el día. Entonces, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Imagínese si a toda la gente que uno no le cae bien, uno lo mandara a eliminar. Es horrible. Entonces él llegó allá y le dice, no, mira, tengo tantas cosas buenas, tenía tantos beneficios de parte del rey. Pero él dice, cada vez que veo a Mardoqueo, no sé, me revuelve el estómago, pues. Ese judío me cae mal. Y entonces la mujer, en vez de decirle, no sé, es que las mujeres le dicen a su esposo, mi gordo, mi peluche, oye, tranquilo, mi amancito, quédate tranquilo. Total, es un judío, que no le pares a eso, tranquilo. No, ella tuvo una idea que dijo, haz una horca. Todos sabemos lo que es una horca, ¿verdad? Donde la hemos visto en las películas, esa parte de madera donde hay un mecate ahí donde quitan a las personas. Y Dios sabe qué, mátalo, porque después eso te va a sentir mejor. O sea, ¿quién dice que cuando vamos en contra del prójimo nos vamos a sentir mejor? Hay gente que dice, yo quiero ser feliz, yo quiero tener felicidad. Lo único que te da felicidad es hacer el bien. Es hacer el bien, es vivir en su palabra y ayudar al prójimo. Ella, en esa idea macabra que vino del propio diablo, Razón tiene un dicho que dice que una mente vacía es un taller del diablo, donde inventan tantas cosas, y ella se mandó a hacer una horca a tal punto donde él la hizo, pero qué triste, en la misma horca donde ella mandó a hacer para Mardoqueo, en esa misma horca muere su esposo y toda su familia. Fíjese lo peligroso que es lanzar un consejo mal en contra de alguien, y no solamente de alguien, cualquiera. Era un hijo de Dios, un hombre humilde, un hombre que tenía una palabra en su espíritu, un hombre que era un hombre temeroso de Dios. Entonces arremetió contra él, y qué triste que todo eso recayó sobre ella, recayó sobre sus hijos, sobre su familia. Mire toda la maldición que arrastró, todos fueron. Y de paso más adelante, cuando tú sigues leyendo, todos los bienes que eran de Amán pasaron a ser de Mardoqueo. O sea, qué tremendo. Cuando tú tienes rabia en contra de alguien, cuando tú le deseas el mal a alguien, cuando le das un consejo, hazle esto. Yo creo que siempre tenemos que hacer lo contrario que nos dice el diablo. Y eso lo vemos en todas partes. De repente el diablo te dice, bórralo del teléfono. No, no lo borres. Maldícelo. No, bendícelo. No le hable más nunca. Perdónalo. No lo vayas a saludar.
No, no, porque haciendo bien, dice la Biblia, amontonarás ascua de fuego sobre su cabeza. Y entonces, esposa que me está viendo, madre que me está viendo, mujer que me está viendo, en tu boca tienes el poder de la vida y de la muerte. Que tus palabras siempre sean para causar bendición a la familia, que sea de bendición y no como lo que hizo Eva también, que Eva le dijo, pero Dios dijo que no comiera, pero toma un pedacito. ¿Cuántas mujeres yo he visto que han sacado a los hombres de la congregación? No sé aquí en Estados Unidos, pero en Sudamérica pasa mucho eso. La mujer le dice, no, vamos de la iglesia. Y el hombre ahí detrás, está bien, yo te sigo, mi amorcito. Así que aconseje bien a sus hijos, aconseje bien a su marido, que este es un buen año. Excelente, tremendo. Mire, tantas verdades que han dicho los pastores. Yo quisiera agregar algo también. Por ejemplo, Proverbios 3:29 lo dice bien claro. No intentes mal contra tu prójimo. Cualquier persona que quiera prepararle, como decimos, una cama para que la persona caiga y matarlo o dañarlo, una trampa, eso es del reino de las tinieblas. Definitivamente Amán ya tenía eso que dicen los pastores, que odiaba a los judíos. Pero era un hombre que se estaba interesando en un hombre solamente, Amán, y quería dañarlo. Ahí empieza lo mismo que sucedió con Abel y Caín. Entraron tres espíritus en Amán: el espíritu de envidia, el espíritu de celos y el espíritu de asesino. Esos tres espíritus son primos hermanos y trabajan en el ser humano contra el prójimo. Por esa razón es que Dios dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, y amarás al prójimo como a ti mismo. Si él hubiese llevado ese consejo, quizás no hubiese ahorcado, no hubiese sido ahorcado con la soga que tenía programada para Mardoqueo. Fíjense la justicia de Dios. Dios ha dicho, mía es la venganza. Los pastores dijeron que cada vez que te caiga mal una persona no la vas a ahorcar, no la vas a dañar, porque definitivamente tienen que haber muchas personas con diferentes opiniones. Y lo mismo que le sucedió a Amán, prácticamente le sucedió a Eva. Si te pones a pensar, Eva fue la mujer que escuchó a Satanás y Adán, por haber escuchado la voz de su mujer, la tierra fue maldecida. Otra mujer que un hombre perdió la vida, Zafira. Zafira le dice a Ananías, Ananías, ve y di que vendimos la propiedad en tanto, ve tú primero, a ver si te va bien. Y él escuchó ese consejo de Zafira. ¿Qué le sucedió? Cayó muerto en el templo por mentirle al Espíritu Santo. Otra mujer que influenció a un hombre llamado Sansón, Dalila. Dalila, oye, perdió la fuerza Sansón y murió. ¿Qué estamos aquí en contra de escuchar la voz de una mujer? No, en contra de escuchar la voz de una mujer que no sea de Dios. Porque hay mujeres que odian a Dios, como hay hombres que odian a Dios, ¿verdad? Hay un Abel y un Caín en todas las nacionalidades del mundo. Qué interesante que aquí tenemos tres nacionalidades, ¿verdad? Hay un colombiano bueno, como mi hermano John Jairo, pero hay un colombiano asesino, ¿verdad que sí? Hay un cubano bueno como Eduardo Sánchez, pero también hay un cubano asesino. Y hay un venezolano bueno como mi hermano Julio Cañas, pero también hay un venezolano asesino. Y como dijo el pastor Eduardo, hay que probar los espíritus. Entonces, este es el propósito
de consejería pastoral. Prepararte para que tú no confíes en nadie, solamente en Dios. Amén. Eso es lo que yo quisiera agregar en este caso del libro de Esther, que si no llega Dios a levantar una mujer como Esther, la reina Esther, hubiesen acabado con todos los judíos. Y mire qué bendición han sido los judíos para el mundo entero. Los judíos han contribuido para la salud, han contribuido para la ciencia. El judío es un hombre preparado. ¿Por qué vamos a odiar a ninguna raza ni a ninguna nacionalidad? Todos son creaciones de Dios, pero hay que probar los espíritus. Porque hay judíos buenos que son de Dios, pero también está el judío que no es de Dios. Entonces los consejos hay que escucharlos, pero hay que probar los espíritus. Y muy bien, ahora viene aquí una pregunta muy interesante. Se la vamos a pasar a Julio John Jairo Torres. John Jairo, mira, está llamando Mila de Albuquerque, Nuevo México. Y ella dice, ella asiste a una iglesia donde le han dicho que no mire Almavisión porque se puede confundir. Pero ella está segura que eso no es cierto, porque todo lo que se habla en los programas está de acuerdo a la Biblia. Y a ella le edifica mucho Almavisión. ¿Qué consejo le puede dar mi hermano John Jairo? Gloria al Señor. Yo creo que la palabra es clara. Si se establece una palabra o se predica según la palabra, no hay que mirar hacia los lados. Ahora, la Biblia dice, el apóstol Pablo aconseja tomar lo bueno y desechar lo malo. Si para ti ha sido una bendición el programa o el canal Almavisión, síguelo escuchando. A veces los malos consejos son los que tuercen el camino. Y yo creo que si hay una palabra que te ha edificado, te está aportando para tu casa, te está aportando para tu negocio, te está aportando para tu ministerio. Siempre que hay una palabra de Dios trae una activación. Así que si está la palabra que se predica aquí según la Biblia, entonces tienes que seguirnos escuchando para que sigas creciendo. Amén. Excelente. Pastor Eduardo, ¿qué le puede decir a Mela? Sí, creo que es lo propio, coincido con el hermano. Almavisión es una plataforma que puede llegar a muchas almas, con la visión de Dios a la manera de Dios. Así que si Dios le ha bendecido con este programa, igual que a todos nosotros, pues vamos a continuar usando esta plataforma y estamos contentos porque hay muchas personas que pueden alcanzar este mensaje por medio del esfuerzo que estos hermanos hacen en este canal y tantos sacrificios que ellos tienen que desempeñar durante tantas horas del día, casi todo el día, para que ustedes tengan al alcance la palabra de Dios en sus hogares. Muy bien. Pastor Julio Cañas. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú eres una mujer que te gusta escuchar palabras, que te gusta aprender, y es posible que alguien te esté influenciando para que no lo hagas, pero tal vez esa persona ni siquiera ha visto alguna vez Almavisión. Hay gente que dice cosas y habla mal de personas y de programas que ni siquiera ven. Entonces, a esa persona que te está diciendo así, tal vez invítalo a tu casa con un pedazo de pastel, algo ahí, un cafecito, y dile, mira, el próximo miércoles van a consejería pastoral, vamos a que tú veas el programa, cómo son cristocéntricos, bíblicos y guiados por el Espíritu Santo. Y así la gente va a cambiar eso y definitivamente Dios te está dirigiendo a ver el programa y síguelo viendo, compártelo y apóyalo cada vez que tú puedas. Amén. Bueno, y yo como fundador y presidente de la cadena cristiana Almavisión, mi hermana, tengo que decirte que este pastor está en cuidado intensivo. Tiene que estar en cuidado intensivo porque negarle a una creyente aprender más de la Biblia, la palabra de Dios, eso es un azote. Jamás, yo soy pastor por muchos años, jamás yo le he prohibido a ninguna de las ovejas de mi iglesia que vean otros predicadores y escuchen otros mensajes, porque
¿Quién fue el que le hizo libre a usted y a mí y a las ovejas que el Señor me ha dado para enseñarle? El que nos hizo libre fue Cristo. Ahora viene un pastorcito a decirte que no vea esto y que no vea aquello. Momentico, antes de decir que vamos a eso, mírelo a ver. Si es enseñanza de la palabra, ¿cómo no lo voy a ver? Pregúntale a ese pastor si él muere por usted, ¿verdad? Y te va a decir, no, yo tengo que vivir más años, ¿ok? Cualquier pastor que te prohíba que tú puedas escuchar otras enseñanzas de otros pastores está en cuidado intensivo a la luz de la escritura mía. Nosotros tenemos una unión aquí con los pastores tremenda, pero también se está poniendo el pastor en una posición de blasfemiar contra el Espíritu Santo. Porque ahora mismo aquí, en Consejería Pastoral, hay 3 pastores de diferentes nacionalidades. Los 3 son templo del Espíritu Santo. Y hablar en contra de Almavisión ahora es hablar en contra del Espíritu Santo que está en ellos. Ya lo dijo el pastor Julio Caña, nosotros en Almavisión somos cristocéntricos, somos bíblicos y somos guiados por el Espíritu Santo. Pregúntele si él es así. Y entonces, si él te dice que él no es así, yo le sugiero que salga corriendo de ahí. Y dígale a su pastor que yo dije eso. Y si me quiere llamar, aquí está el número, 855-627-8711. Dios le bendiga y bendigo a su pastor también. Claro que sí. Nosotros aquí bendecimos y no maldecimos. Y hablar mal de un cristiano es muy peligroso. Bueno, un anónimo desde Kansas le pregunta a John Jairo, saludos y felicitaciones a todo el panel. ¿Debe una mujer predicar y ser un apóstol? Porque en la Biblia dice que la mujer debe callar en la congregación y que no se le permite hablar. Wow, es una pregunta con una gran polémica, tremenda. Pero yo creo en que Dios estableció 5 ministerios, no importando si es hombre o es mujer. Creo que el espíritu apostólico es un espíritu, es un ministerio que Dios establece. Y creo que Dios establece mujeres apóstoles, hombres apóstoles, porque el ministerio no lo da el hombre, lo da Dios. Y tiene que haber, en un ministerio apostólico, tiene que haber el fruto de un apóstol. Y hay lindas mujeres que Dios ha levantado con un fruto de un ministerio apostólico. La Biblia dice que cada árbol se conoce por su fruto. Y yo creo que si hay una mujer que tiene el fruto, que tiene el desarrollo ministerial apostólico, es una bendición sobre la tierra. Dios levantará mujeres en este tiempo, ya está levantando el ministerio profético. Antes todo el mundo aguantaba el ministerio profético, pero hay mujeres que son profetas y que van levantando el reino de Dios. Y hay mujeres que son apóstoles, que tienen un llamado determinado de parte del Señor. Cuando se dice que la mujer debe callar en la congregación, era una polémica que había, y entonces el apóstol levanta esta palabra, era porque habían chismes o habían cuentos que se levantaban en la iglesia. Entonces dijeron, es mejor que la mujer calle en la congregación. Pero yo creo que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. Dios está despertando el espíritu de la mujer. Yo sé, apóstol Bruno, pastores que están aquí, que Dios está despertando en este momento a través de este programa Consejería Pastoral. Dios va a activar el espíritu de la mujer. Dios va a activar, así como se levantó Esther, Dios levantará mujeres con un destino profético, con una unción tremenda. Dones, talentos y ministerios serán levantados. Entonces yo sí creo que a través de la palabra hay mujeres que Dios establece como apóstol en la tierra. Excelente. Gracias, pastor John Jairo. Pastor Eduardo. Sí, yo creo que la mujer tiene un papel protagónico, ¿no? En el plan de Dios y sobre todo de exponer la palabra, ¿verdad? Y entonces, respecto a los ministerios, tengo mi criterio. Como oficio pienso que el ministerio profético y apóstol, los apóstoles, o sea, los fueron revelados por los profetas, por los apóstoles,
y ya después la Biblia habla del ministerio ya de los pastores, los ancianos. Y sí, claro, que la mujer tiene un protagonismo importante. La Biblia dice que si no hablan la gente, las piedras van a hablar. Así que si las piedras van a hablar, ¿cómo las mujeres no van a hablar? Y no van a predicar. Muy bien, gloria sea el Señor. Pastor Julio Cañas. En la cultura de los hebreos, la mujer de repente no tomaba ese rol. Muchos me han dicho, no, pero es que entre los 12 apóstoles no estaba una mujer. Es que en esa cultura era bastante difícil que figurara una mujer como apóstol. Sin embargo, vemos a las mujeres metidas en el modelo de Jesús en todas partes. Una mujer que Jesús le predicó y nada más ella se ganó media Samaria. Se podría imaginar. Jesús pudo hablarle a otra persona. Cuando Jesús resucita, ¿quiénes son las primeras que llegan? Las mujeres. El ángel se aparece y ¿a quién le da el mensaje que Cristo había resucitado? A las mujeres. Las mujeres le servían a Cristo, todas. La suegra de Pedro fue sanada y enseguida le servía. Muchas mujeres le servían de sus bienes. O sea, vemos la mujer activada sirviendo en el reino del Señor. Y entonces, en nuestras congregaciones casi siempre hay más mujeres que hombres. Entonces, creemos en el potencial de la mujer, creemos que fue una ayuda idónea, creemos que Dios usa a la mujer, creo que la mujer puede predicar también, creo que tiene palabras de sabiduría. De hecho, mi esposa también predica. Y cuando escuchan a mi esposa a veces predicar, ya no me invitan a mí porque ella predica mejor que yo. Y entonces es una bendición. Y eso es importante, bueno, darle oportunidad a la mujer. Entonces, sí, creemos en el ministerio que Dios le ha dado a la mujer, la apoyamos y creo que muchas almas se van a seguir salvando a través de ese ministerio. Excelente. Y yo quisiera agregar de tantas verdades bíblicas que han dicho los tres pastores. Cuando la Biblia dice que Dios estableció 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en ningún área yo veo, a no ser que usted lo haya visto y llámeme, en ningún área veo que es para hombres solamente. Es más, cuando una persona nace de nuevo, ya es como, es totalmente otra persona. ¿Por qué? Porque ha nacido de parte divina. Ahora somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Y en el cielo no va a haber matrimonio entre hombres y mujeres. No va a haber matrimonio. Entonces los 5 ministerios es para todos. Yo no veo que es solamente para hombres. No, porque cuando una persona nace de nuevo, ya es participante de la naturaleza divina de Dios y ya no hay sexo masculino o femenino. ¿Por qué? Porque ya ahora vamos a ser como los ángeles. O sea, que si usted está teniendo problemas en su matrimonio, ese aguijón, soporte, arregle, busque el Señor, eso se acaba aquí en la tierra. En el cielo no va a haber eso. Y los que no quieran recibir el ministerio de la mujer se están perdiendo una bendición tremenda. ¿Quién fue la primera evangelista? María Magdalena. ¿Qué le pasó al hombre? Le faltó pantaloncito al hombre. Que Dios tuvo que usar una mujer. Ahí está la evangelista. María Magdalena. Ha resucitado. Entonces, los que estén en contra de las mujeres están mal. Aquí no estamos en contra de nadie. A la vez que usted nace de nuevo en el Espíritu, usted es participante de la naturaleza divina y esos 5 ministerios es para usted. Yo lo creo de esa manera. Muy bien. María de Van Nuys, California, dice así: la invitaron a una iglesia cristiana y ella, al sentir la presencia de Dios en la alabanza, habló en otras lenguas. Y llegaron los ujieres y le tocaron la espalda y le dijeron que se calmara. Esto le pasó 2 veces, por eso ella ya no se congrega ahí. ¿Qué consejo le puede dar John Jairo? Bueno, nadie puede controlar al Espíritu Santo. Cuando Él decide derramarse, Él se derrama. Aunque el Espíritu, dice la Biblia, que se sujeta al profeta. Hay un momento determinado donde la persona le da libertad al Espíritu Santo. Hay un momento donde la persona debe guardar
tranquilidad depende del mover que Dios está estableciendo. Porque si hablamos del orden, si se está predicando una palabra, una persona no puede danzar ni hablar en lenguas porque va a irrumpir el mensaje. Pero hay un momento de ministración, hay un momento del mover de Dios, donde la persona se abre a que Dios lo toque. Y es una reacción de nuestro cuerpo a hablar en otras lenguas, moverse, danzar, brincar, saltar. Somos una iglesia pentecostal que cree en los 5 ministerios y en el mover que Dios está estableciendo. Ahora, si es contrario a tu fe, a lo que has aprendido, a lo que tú sientes, y de pronto en la iglesia no permiten que hables en lenguas, que dances, que profetices, que tiembles a través del mover del Espíritu Santo, entonces no estás en el lugar ubicado, no estás en el lugar indicado. Yo creo que hay que buscar una iglesia conforme Dios te ha ministrado y conforme Dios te está estableciendo. Esa es la respuesta que tengo, Pastor Bruno. Muy bien. Pastor Eduardo, ¿qué tú opinas? Sí, hermano, eso realmente el apóstol Pablo habla claro acerca del don de lengua, en el libro de Corintios, y siempre que haya un orden, ¿verdad? Y sea de Dios, ¿no? Porque, como dije al principio, hay que probar los espíritus, amén, y saber realmente si lo que se está hablando viene de parte de Dios o viene de parte de otro tipo de influencia. Entonces, el apóstol Pablo es muy claro, clarificante en Corintios, explicando la necesidad de que esto sea con orden. También hay iglesias que no practican o limitan esta manifestación espiritual. Entonces, como decía el pastor, usted debe entonces moverse, ¿verdad? Para la iglesia que usted se sienta más cómoda, ¿no? Respecto a que usted pueda expresarse. Pero aún así, cualquier iglesia que usted esté, sea bautista, pentecostal, metodista, cualquier denominación, siempre estas manifestaciones espirituales requieren cierto orden. Debe haber un orden de acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de Corintios. Así que le aconsejo que pueda leer esa porción de la palabra y podrá entender la necesidad de cómo es que se debe hacer y por qué no, y en qué momento. Y está muy claro en la Biblia el tema de la lengua. Gloria a Dios. Pastor Julio Cañas. Sí, en 1 Corintios 14, 40 dice, hágase todo decentemente y en orden. Y viene hablando sobre las lenguas. Allí es bueno que leas ese capítulo. Todo tiene su tiempo. Hay diferentes... Pablo decía, yo hablo más lengua que todos, pero si yo me pongo a predicar hablando en lengua, ¿qué edificación va a quedar para los oyentes? Aquí estoy seguro que todos los pastores, el doctor Bruno Camaño, imagínense hacer un programa de consejería pastoral, puro en lengua, la gente no va a entender nada. Entonces, pero si estás en la alabanza, en la adoración y te toca el Señor y bueno, ahí gózate, levanta tus manos, se vale llorar, arrodillarse, hablar en lengua o en la administración al final y te vas llena del Espíritu Santo. Ahora, si en una iglesia donde no pueden hacer, te dicen, no, aquí no se permite hablar en lengua, bueno, que decirle, bueno, hasta luego, bye, me voy, y sal en paz y en bendición allí, bendícelo. Mire, qué interesante su pregunta. Yo como pastor también estoy de acuerdo con lo que los tres han dicho. Por ejemplo, si la adoración es una adoración, porque fue durante la adoración que usted comenzó a hablar en otras lenguas, si la adoración era una adoración que la presencia de Dios está ahí y se levanta una persona a hablar en otras lenguas fuera de orden, el fluir del Espíritu Santo, hay que respetarlo. Entonces yo entiendo por qué te tocaron la espalda. Ahora, yo soy pentecostés 100%. Yo hablo en otras lenguas y yo digo como el apóstol Pablo, yo le doy gracias a Dios que recibí el bautismo con el Espíritu Santo y el que habla en otras lenguas habla a Dios y se edifica él mismo. Pero como los tres dijeron que todo debe hacerse en orden. Si yo estoy adorando a Dios y una persona de la iglesia comienza a hablar en otras lenguas fuera del fluir del Espíritu, mi sugieres también
la van a corregir. Porque la Biblia lo enseña bien claro. Tenemos que hacerlo todo decentemente y en orden. Pero también en mi iglesia hemos estado adorando a Dios y una persona ha sentido dar una palabra de edificación y uno sabe cuando es de Dios porque va en el orden perfecto, en una armonía lindísima, esa es la diferencia entre el fanatismo religioso y la intimidad con Dios. Son situaciones donde los pastores de sana doctrina tienen que ejercer el orden. Y yo sí creo que no se le debe prohibir a una persona que hable en otras lenguas, pero usted va a hablar en otras lenguas, hable bajito sin interrumpir a los demás que están adorando a Dios, ¿verdad? Yo creo que esa es lo que dijeron ellos, la sugerencia que te damos, mi hermano. Bueno, Apolonia, desde Atlanta, Georgia, consejo, el consejo que da es que hay que orar por esa persona que habla en contra de Alma Visión. Ella siempre está pegada a Alma Visión, pues no puede salir y pide oración por su hijo, que Dios lo sane de epilepsia y que habla en alta voz de noche por liberación de su hijo. Claro que sí, mi hermana Apolonia, vamos a orar. Y gracias por tu comentario acerca del pastor que dijo que no miren a Alma Visión. Qué tremendo. Pobrecito pastor. Lo bendecimos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, Ofelia de Yakima, Washington, dice así: este canal ha sido de gran bendición para ella y su familia piensa que el pastor que le prohibió ver Alma Visión a esa persona no está en lo correcto. Como que tiene temor posiblemente que ella crezca espiritualmente. Es su opinión. ¿Qué tú crees de nuestra hermana Ofelia? Wow. Pienso que es una buena palabra. Creo que mi hermana está en lo correcto, está en el espíritu. Porque cuando tú ves un programa como este o tú ves Alma Visión, te vas a enriquecer. Porque hay una palabra sana, una palabra que te posiciona, una palabra que te direcciona, una palabra que te va a llevar al cielo. Creo que es la palabra que Dios ha entregado para que tú seas bendecida. Yo creo que estamos en el lugar correcto, pastor. Estamos siendo bendecidos a través de la palabra que se expresa. Excelente, muy bien. Pastor Eduardo. Oh, hermano, me toca decir algo. Y así mismo hizo Amán con Mardoqueo, ¿ves? Exactamente. Yo pienso que hay muchas personas, yo voy a ser honesto, yo soy un pastor de origen conservador, el pastor lo sabe, es mi amigo, y yo he encontrado en Alma Visión una familia. He encontrado en mi hermano Bruno, en su hermano Daniel allá en Miami, he estado con él en la radio, su esposa, he encontrado amigos y he encontrado familia que lamentablemente no he encontrado en otros lugares. Yo pienso que de la misma manera que Amán tenía envidia y celos de Mardoqueo, tal parece que esa persona está sintiendo ese celo y esa envidia de Alma Visión y mi querido amigo y hermano pastor Bruno Camaño. Y cuando las personas sienten envidia y celo, eso es una enfermedad que lo destruye a ellos y destruye a todo el que está alrededor. Así que es como el catarro que se pega. Aléjese de esa persona. Aléjese de esa persona. Y se lo dice un pastor de origen bautista, un pastor conservador. Le estoy diciendo, yo en este lugar he encontrado una familia y un amigo. Así que aléjese de todo el que tenga, porque Amán tenía celo y envidia de Mardoqueo, le preparó la horca y después la horca sirvió para ahorcarse él mismo. Así que aléjese de alguien que pueda acabar con su vida. Excelente, gracias Pastor Eduardo. Pastor Julio. Sí, hay mucha gente insegura. Cuando tú estás seguro de los hijos espirituales que Dios te ha dado y del alimento espiritual que tú estás dando, no te debe dar miedo que escuchen a otros ministros. De hecho, la Biblia dice que los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo.
no somos competencia, y eso lo voy a volver a decir, no somos competencia, somos complemento. Cuando los pastores, cuando los ministros entendamos eso, que no somos competencia, sino somos complemento, mi hermano me edifica, tú me sumas, tú me multiplicas, y Dios te usa a ti de una forma y a mí me usa de otra, y con eso se van nutriendo el cuerpo de Cristo hasta la que seamos un varón perfecto a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así que no podemos caer en ese síndrome de Saúl que empezó a tener envidia a David, empezó a perseguirlo, y hay gente persiguiendo. Y le voy a decir algo, mientras más uno anda persiguiendo gente, más Dios levanta a esas personas. Más Dios lo bendice, más Dios lo promueve, más Dios lo exalta, porque es así, Dios es así. Y al final hay que bendecir a todos los ministerios. Y yo siempre le digo a mi gente, pastor, un permiso para ir a un congreso, bueno, vaya, agarre lo bueno, deseche lo malo, lo bueno que usted aprenda, vamos conforme a la Biblia, y ahí vamos trabajando. Y tienes un cuerpo sano, pues tienes una mente sana, un espíritu sano, y tu iglesia va creciendo. Porque imagínense en una casa comiendo todos los días frijoles con arroz nada más. Frijoles con arroz, y a gente también le hace falta el pollito, hace falta y una buena alimentación espiritual. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pues aquí estamos hablando de palabra de Dios. Amén. Excelente, muy bien. Un anónimo de Sun City siempre ve el programa, saluda al pastor Bruno y a todos del panel. Su pregunta es, ¿en qué consistirá que sus hijos están viviendo en maldición? Ya son mayores y todos han tenido problemas en su vida muy grandes. ¿Necesitan liberación? Claro que sí. Hay una maldición generacional, pero que se va a romper el día de hoy. Mientras se está estableciendo esta palabra, se está estableciendo un principio. En el ambiente espiritual de tu casa, hay algo que se está moviendo que se llama liberación. Dios se mueve conforme a la necesidad que tú tienes. Se está hablando de una cosa, pero se establece otra cosa. Porque Dios se va a mover a favor de tu necesidad. Si tus hijos, hay este movimiento en ellos, es porque hay una maldición generacional que va a ser cortada el día de hoy. Y creo que Dios está arropando tu casa. Al final va a haber una oración y nosotros llevaremos todas estas peticiones, y sé que en contados días comenzarás a ver cambios y reformas en tu casa, porque Dios va a limpiar tu casa, tu familia es de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, sin excepción. Se cortará. Toda maldición fue llevada a la cruz del Calvario. Así que por sus sangres somos libres. Por la sangre de Cristo somos libres. Habrá liberación, mi hermana. Yo lo creo. Excelente, muy bien. Bueno, tenemos a Rosa de la ciudad de Los Ángeles, María Cornejo del norte de Carolina, un anónimo de Nuevo México, María desde Tennessee, María del Carmen de Bellflower, California, Jaime de Chicago, Illinois, y Inés de Bellflower. Vamos a tratar de contestar todas estas. Nos vamos con esta preciosa adoración y continuamos con el libro de Esther. Veamos. González con el tema precioso, mi vida. Cristo es nuestra vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué precioso. Bueno, Rosa de Los Ángeles dice así, ella recibió una revelación y vio en su iglesia un ataúd, y vio en ese ataúd a Cristo muerto y a otro varón muerto. Quiere saber si le pueden dar el significado de esta revelación. Cristo no está muerto, Él está vivo. Hay sueños que son de Dios, hay sueños que son de la carne, hay sueños que son del diablo. No digo que este sueño sea del diablo, yo creo que este sueño es de la carne. Le vamos a decirle a lo que es y a lo que es.
¿verdad? Estamos en Cristo y hablamos lo que es de Cristo. Yo creo que este sueño no es de Dios, porque Cristo murió en una tumba, pero al tercer día resucitó. Y yo creo que nadie lo va a ver en un ataúd, lo va a ver es sanando, moviéndose, restaurando. Él está vivo. En tu vida, en nuestras vidas, Él está vivo. Excelente. María Cornejo del Norte Carolina dice, siempre ve el programa Alma Visión y se goza mucho. ¿Debe un cristiano ser machista y tomar como base bíblica que la mujer se debe sujetar a su esposo? No, no es correcto. El machismo es diabólico, tanto como el feminismo. Ninguno de los dos es correcto. Dios hizo a la mujer de un hueso de la costilla. O sea, no lo hizo de un hueso de la cabeza para que la mujer no fuera la cabeza del matrimonio, pero tampoco lo hizo de un hueso de los pies para que el hombre pisotee a la mujer. Y el hombre por medio del machismo ha pisoteado a la mujer. O sea, lo hizo que de un hueso de la costilla es donde está el corazón, para que el hombre tenga a la mujer como ese vaso frágil, la proteja, la guíe, sea un administrador, un mayordomo y un líder espiritual, pero de su esposa, y la ame como Cristo amó a su iglesia. La Biblia está en contra del machismo, 100% en contra del machismo. Muy bien. Bueno, María del Carmen de Bellflower, California, dice, tenemos ejemplos en la palabra de Dios sobre hombres que escucharon la voz de una mujer como Sansón, pero también un profeta de Dios llamado Elías, que no escuchó la voz de una mujer, pero salió huyendo. Bueno, se nos terminó el tiempo. ¿Qué le puede decir a María del Carmen, pastor? ¿Me repite la pregunta? Por favor. Dice, pero Elías escuchó la voz de una mujer, pero salió huyendo. Pero le fue bien al huir porque el Señor lo socorró. No, no le fue bien. Elías sintió temor cuando Jezabel levantó una palabra que lo iba a matar. Y Elías salió huyendo, sintió cobardía y comenzó a correr por el desierto. Yo creo que Dios usó a Elías para marcar un propósito después. Él dijo, quiero morir. Y Dios lo levantó. Pero no fue que Dios usó a esa mujer, sino que el enemigo usó a esa mujer para atormentar el ministerio de Elías. Hay cosas que el enemigo levanta que son de beneficios para el pueblo de Dios. Y creo que ella tuvo un mal enfoque, no fue usada por Dios, sino por el enemigo. Excelente. Bueno, se nos terminó el tiempo. Pastor John Jairo Torres, Eduardo Sánchez, Julio Cañas, gracias por sus sabias respuestas. Y no queremos cerrar nunca consejería pastoral sin darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Vamos a orar y todos los que no hemos podido contestarle, en el próximo programa lo vamos a hacer. Diga conmigo esta oración. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, me arrepiento de todos mis pecados. Pido perdón. Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre por mi vida. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Amén al Padre que te amó tanto. Amén al Hijo que murió por ti. Y amén al Espíritu Santo que nos enseña todo lo que Cristo ha dicho. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.